En este ejercicio vamos a determinar el dominio, luego lo vamos a expresar como intervalo y vamos a verificar usando GeoGebra. En el primer caso, la función que tenemos, en el caso A, es una función de tipo polinómico. Y ustedes han visto que el dominio en toda función polinómica son los reales. Si lo tengo que expresar como intervalo, sería el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. Bien, la función 2, o b, nosotros sabemos que esta parte, la lineal, no tiene ninguna restricción de dominio porque es una polinómica. Pero esta expresión que está aquí, que es una expresión fraccionaria, sí tiene una condición. Entonces, vamos a anotar acá que la condición viene por fracción y esa condición dice que el denominador tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, vamos a imponer esa condición al denominador. Es decir, que esta expresión que está acá sea distinta de 0. Entonces, vamos a decir que 4x menos 4 tiene que ser, que 4x menos 4 tiene que ser distinta de 0. Para que esto suceda, x tendría que ser distinto de 1. Por lo tanto, mi dominio va a ser igual a todos los reales sin el 1. Y acá, atento, que cuando quito un solo elemento tengo que usar llave. Esto también lo pueden expresar como un intervalo que va desde menos infinito hasta 1, cierro paréntesis, y voy a unir con un intervalo que va desde 1 hasta más infinito. Si queremos chequear esto en GeoGebra, vamos a sumar la función 3x. Si presionamos Shift y el eje, podemos expresar de una manera más apropiada el gráfico manipulando las escalas, y vamos a ver que aquí, en el 1, tenemos una línea imaginaria que luego la vamos a llamar asíntota, que está demostrando que aquí no está definida la función. El C. En el C lo que tenemos es una raíz, por lo tanto, en el C la condición es de raíz cuadrada. El radicando, es decir, lo que está dentro de la raíz, mayor o igual que 0. Notar que despejando me va a quedar x al cuadrado mayor o igual que 4. Y atentos, porque el x cuadrado, cuando lo despejo, lo tengo que despejar con valor absoluto. Nuevamente, mayor o igual. Y ahora sí va a aparecer la raíz. Entonces esto nos va a quedar que el módulo de x tiene que ser mayor o igual que 2. Y aquí es donde tenemos que aplicar la propiedad de valor absoluto. Entonces tenemos que por un lado x va a ser mayor o igual a 2, o x va a ser menor o igual a lo opuesto de 2. De 2 en adelante, vamos a pintar con azul esta parte, y desde menos 2, cerrado también, hacia acá va a ser la otra parte de la solución. Noten que lo que tenemos acá es una unión, por lo tanto,
lo que vamos a tener como conjunto dominio es una unión de intervalos. Cuadrado menos 4 tiene esta gráfica. Y entonces podemos notar que el dominio son todos los reales que llegan hasta aquí y son los reales que empiezan de aquí hacia el más infinito. En el punto D lo que tenemos es una función de tipo logarítmico. Escribir el argumento, que es la expresión que tendría que ser mayor que 0. Esa es la condición. Para que esto suceda, o sea, para que sea mayor que 0, considerar los dos casos que ya habíamos considerado. Más dividido más o menos dividido menos. Entonces, vamos a seguir trabajando con esta expresión. Para que esto suceda, x menos 2 tendría que ser mayor a 0 y también 2x más 1 también tendría que ser mayor a 0. Que x sea menor que 2 y x sea menor que menos 1/2. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer para graficar estas dos partes? Esta primera parte va a ser la solución de la parte 1 y después podemos tomar la parte 2. La unión, vamos a trabajar con una recta numérica en la cual vamos a ir considerando el punto 2 va a ir vacío y a partir del 2 en adelante iría una parte de la solución. Y luego, marcando el menos 1/2, estaría la otra parte de la solución que iría por acá. Ahora bien, si uno mira, la parte que va a quedar pintada por los dos va a ser esta región que está acá. Por lo tanto, la parte amarilla, si yo la tengo que escribir como intervalo, ya lo vamos a escribir acá, va a ir de 2 hasta más infinito. Por otro lado, aquí vamos a tener una unión, porque recuerden que cuando tengo una O se transforma en una unión, y vamos a pintar la parte verde. La parte verde comienza en el 2, sin embargo va hacia la izquierda, y luego la otra parte verde va a comenzar en el menos 1/2 abierto y va a ir hacia allá. Si uno tiene que ver qué parte estaría pintada en esta nueva solución, tendríamos que pintar de acá, obviamente, para allá. ¿Se entiende? O sea, este intervalo van a ser los x que van de menos infinito y llegan hasta menos 1/2. Y ese es el conjunto dominio. Este es el conjunto que es nuestro dominio. Bien. ¿Qué tenemos? La función identidad que está en el numerador no tiene ningún tipo de restricción y aquí tenemos una restricción, en este caso por cociente tiene que ser distinto de 0. Por otro lado, este también tiene que ser distinto de 0. Ahí ya tenemos dos condiciones que la vamos a escribir acá. Una condición entonces es que x menos 2 sea distinto de 0. Y la otra condición es que x menos 1 también sea distinto
de 0. Pero por otro lado tenemos una tercera condición que ustedes habrán notado, que es la condición impuesta por la raíz. ¿Sí? Lo que tiene que pasar es que el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros ya vimos que tiene que ser distinto de 0, entonces descartamos esa opción y nos quedan 3 condiciones. Fíjense que esta condición está incluida aquí adentro, es decir, si se cumple esta, ya nos aseguramos de que no va a ser 0, ¿verdad? Entonces, que x no puede ser 2, x tampoco puede ser 1, y x tiene que ser mayor que 1, es decir, tiene que ir de acá para allá. Entonces, ¿cuál sería nuestro conjunto solución o nuestro dominio en este caso? Nuestro dominio sería desde 1 abierto hasta más infinito, pero quitándole de este intervalo el elemento. Para el último ejercicio, veamos que esta constante no tiene ningún tipo de limitación, pero sí tenemos que prestar atención al denominador. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que por denominador 1 más el logaritmo de x tiene que ser distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. Y por logaritmo, el argumento que sería x tiene que ser mayor que 0. Entonces, estas dos condiciones ustedes saben que van a estar enlazadas por un y. Entonces, resolvamos la primera. Para resolver la primera, tendríamos que despejar. Logaritmo de x tendría que ser distinto de menos 1. Lo que tengo que observar es la base del logaritmo, que en este caso sería base 10, a menos que indique otra base. Y entonces, la operación logaritmo, recuerden que indica que la base elevado al número me tendría que dar el argumento. Entonces, esto implica que x tendría que ser distinto a 10 a la menos 1. ¿Sí? Es como que el 10 pasa al otro término siendo la base de una exponencial, a un décimo. Bien, por otro lado, tenemos que x tiene que ser mayor que 0, entonces ya estamos en condiciones de graficar en nuestra recta para tener una idea de cuál va a ser el conjunto solución. Entonces vamos a marcar en la recta el undécimo, que podría estar por acá. Vamos a marcar el 0, que tampoco lo puedo tomar. Y desde aquí en adelante va a ser mi conjunto solución. Es decir, por logaritmo tiene que ser mayor que 0, pero además, por el denominador, x tendría que ser distinto a un décimo. Conclusión, nuestro dominio va a ser el conjunto de los reales que va desde 0 hasta más infinito, quitando de ese conjunto solamente al undécimo. Función logaritmo. Fíjense que cuando aparece el logaritmo tenemos la opción de cargar con la base, con base e y con base 10 o base 2. Vamos a utilizar este que es el logaritmo neperiano de x menos 2 dividido paréntesis 2x más 1. Bueno, si yo miro acá para controlar si el dominio está bien, nosotros habíamos obtenido que el dominio iba de menos infinito hasta menos un medio. Puedo poner x igual a menos un medio y vamos a ver que efectivamente la función llega hasta ese punto sin tomar ese valor en 2. Habíamos calculado que comenzaba en 2. Entonces ponemos x igual a 2 y vamos a ver que de aquí en adelante también comienza la gráfica, ¿no? En el otro caso, muy bien, cuando yo trabajo con una gráfica me tengo que asegurar de que la gráfica está contenida solo aquí y que no tiene otra rama.
Entonces, vamos a ver si coincide con nuestros resultados. Voy a ajustar un poco la escala. Aquí se ve que está entre 1 y 2. Y luego en el 2, nuevamente retoma el conjunto dominio, pero no puede tomar el valor 2. Va a ir desde 1 hasta 2 abierto en ambos extremos y desde 2 en adelante hasta más infinito. Siempre estos puntos, recuerden que van a ir tipo abierto. Este punto va a ir abierto, este punto también va a ir abierto y luego va a continuar nuestro segmento. Esto podemos pintarlo de otro color para notar que esa es una parte del dominio y aquí está la otra parte del dominio. Muy bien. En este caso, fíjense que la gráfica, para poder notar el comportamiento, tendremos que ajustar un poco las escalas. Y vamos a notar que en x igual a 1/10, vamos a tener un valor que no puede tomar la función. Y luego de 0 en adelante, todos los valores hasta el infinito. Pero en 0.1 vamos a tener un punto que vamos a tener que dejar vacío. Ese sería el dominio de la función. Noten ustedes que para los valores negativos no está definida la función.